Hola, bienvenidos a nuestro canal. El día de hoy les hablaremos sobre la interacción antígeno-anticuerpo, presentada por Jessica Acosta, Rebeca López y Katia Silva. Principalmente la zona de unión es donde se encuentran las cadenas variables, que es donde se complementa con el anticuerpo. Esta está formada por una cadena ligera y una pesada en los parátoques, los cuales dependiendo de la inmunoglobulina, ya sea G, A, M, D o E, se dedicarán a combatir al anticuerpo. En este intervienen la interacción reversible con enlaces no covalentes y la complementariedad que determina la fuerza de unión. Esta presenta un máximo de 10 inmunoglobulinas con un mínimo de 2 brazos de unión con el antígeno. La afinidad es la suma de las fuerzas atractivas y repulsivas entre los sitios de unión con los antígenos. Es la fuerza de unión entre el anticuerpo con su antígeno y determina la atracción entre ellos. Esa fuerza es la suma de las fuerzas de los enlaces que intervienen en la unión. La reacción se caracteriza por 1. Las fuerzas electrostáticas entre grupos iónicos, por ejemplo, el grupo amino y carboxilo. Número 2. Puentes de hidrógeno entre grupos polares hidrofílicos. Número 3. Atracciones hidrófobas. Estos son no polares hidrófobos en medio acuoso, las cadenas laterales de algunos aminoácidos, por ejemplo. Y las fuerzas de Van der Waals. Estas son fuerzas intermoleculares débiles de origen eléctrico que se ejercen a distancia entre moléculas. La especificidad es la capacidad de los anticuerpos para distinguir entre dos ligandos de estructura similar. La unión dada por la especificidad es muy precisa y permite distinguir entre grupos químicos con diferencias mínimas. La afinidad del anticuerpo es la fuerza de unión entre anticuerpo con su antígeno. Determina la atracción entre ellos y es la fuerza de las sumas de las fuerzas de los enlaces que intervienen en la unión. Si un anticuerpo reacciona solo con un antígeno es muy específico. Si un anticuerpo reacciona con varios antígenos, tiene una especificidad baja. Se habla de la especificidad de la reactividad cruzada cuando ocurre que varios antígenos tienen uno o más determinantes antigénicos iguales o similares, capaces por tanto de unirse al mismo. En la especificidad, la capacidad de los anticuerpos para diferenciar entre el antígeno estructuralmente muy próximos o parecidos. Los anticuerpos reaccionan de forma eficaz con los antígenos que desencadenaron su producción, o sea, antígenos homólogos, que con antígenos similares u otros antígenos. Estos anticuerpos son muy discriminadores y distinguen fácilmente entre dos moléculas que difieren en un carbono o incluso entre isómeros de la misma molécula. Son específicos ya que distinguen pequeñas diferencias en una estructura química. Los anticuerpos encuentran diferencias entre dos epítopes lineales que difieren solo por un aminoácido. Los anticuerpos sintetizados para un antígeno pueden unirse a otros antígenos. Esto se conoce como reacción cruzada. les hablaré sobre afinidad y avidez de la unión antígeno-anticuerpo. La afinidad es la fuerza del enlace entre un solo determinante antígeno y un punto de unión del anticuerpo, mientras que la avidez es la fuerza total de la interacción entre un antígeno y un anticuerpo. Depende de la afinidad de cada unión y la valencia del antígeno y anticuerpo. Se le llama complejo antígeno-anticuerpo a la unión macromolecular formada por un antígeno y un anticuerpo unidos de forma específica. Las características del complejo son: la reacción es reversible, quiere decir que pueden separarse y sin perder sus propiedades. La permanencia de unión depende de 1.
El grado de adaptación de Created using Powtoon.